no sea menor a la permitida en la legislación. Y eso es parte del diseño que hace el propietario. El otro tipo de torres son las torres llamadas de anclaje. Las de suspensión lleva al conductor suspendido, o sea, que mecánicamente lo suspende y por una distancia larga, pero también hay torres que son de anclaje. O sea, el aislador va puesto de esta forma, acá va la línea, y el aislador sale hacia la otra torre de la misma manera. Y por supuesto hay que unir este punto con este. Entonces ahí va anclada, el conductor va anclado a la estructura. La diferencia es que este tipo de torres son más robustas y en caso de que se produzca un corte de conductores, estas son las que resisten toda la tensión mecánica del resto de la estructura y de manera que no se produzca un efecto dominio. Típicamente son, dependiendo si el terreno plano, 1 a 7, 1 a 6, en las zonas donde hay muchos vértices en cerro se van a ver más estructuras de anclaje justamente para los distintos vértices que se van produciendo en la subida o bajada de los árboles. Pero en terrenos más bien planos, esa es la relación típica, pero eso es parte del diseño que hacen los ingenieros de línea de transmisión. Ellos son los que tienen que optimizar el propio diseño. También hay un llamado cable que se llama cable guardia, que va arriba. Ese cable da una especie de apantallamiento. También un poquito más adelante en la presentación vienen los detalles de cómo se determina, depende, y le produce un apantallamiento a la línea en caso de caída de rayos, sobre todo en zonas donde pueden haber rayos, le produce ese efecto y se va en la parte superior. Y muchas veces ese mismo cable se utiliza para llevar fibra óptica. Es un cable que lleva en el interior fibra óptica y eso permite una comunicación entre las distintas subestaciones. Las cadenas de aisladores son estas. También en la misma presentación, un poco más adelante, van las tecnologías que hay de porcelana, vidrio templado, óxido polimérico. Sí, polimérico, claro. La ferretería, por supuesto, es toda aquella que permite anclar y formar este mecanismo para construir la torre. También a veces se colocan amortiguadores, y los amortiguadores son unos pesos que van colocados en los costados para evitar que con el viento se pueda producir corte de hebras en los extremos. Las fundaciones es donde está parado, cerca la torre. Las patas tienen un cubo de cemento con los cuales se ancla el piso para darle estabilidad. Y también en ese mismo punto se le construye una malla de puesta en tierra. O sea, efectivamente una malla eléctrica que permite que la estructura esté siempre a nivel de tensión nulo, o sea, tensión cero en el piso. Que toda la estructura también debe estar a ese mismo nivel de tensión. Si hubiera cualquier arco desde el conductor hacia la estructura, como está a cero, inmediatamente los sistemas de protección son los que tienen que aislar. Ahí hay algunos ejemplos, líneas de 220 kV, simple circuito, o sea, lleva solamente un circuito trifásico. No sé si esto ya lo vieron o no, pero en corriente alterna lo que se utiliza son transmisión de tipo trifásico. En la casa nosotros tenemos monofásico, o sea, tenemos solamente digamos, la conexión, hay una onda de tensión, pero en los sistemas trifásicos son sistemas que van desfasados 120 grados y de esa manera se hace mucho más eficiente la transmisión. Este es un circuito solo y este lleva dos circuitos, uno a cada lado. Una línea esta es dos dobles circuitos de 220 kV. Esto también esto en el norte chico, lleva dos circuitos. Depende de si está operando o no con criterio N-1. Por ejemplo, si esta línea tuviera, como las del norte, 225 MVA por circuito, en muchos de los casos, si está operando con criterio N-1, se permite que el flujo de potencia en una o en otra dirección no pase nunca de esos 225 MVA. Si no está operando con criterio N-1, por ejemplo, podría ser la línea de propiedad de una empresa minera que quiera operar
con 300, 400. Es parte de su diseño, lo tienen que declarar, porque ahora por acceso abierto es importante saber si la línea tenía o no tenía capacidad disponible, porque si no a alguien se le puede conectar a la línea. Pero eso es parte de las condiciones de operación. Acá, si ustedes se fijan, ya subimos ahora a 500 kV. Esta es una de las líneas que viene de Alcoa hasta Alto Jahuel, línea de 500 kV. Importante mirar la diferencia en el nivel de tensión. Los 20 kV, la cantidad de aisladores pueden ser unos 11, 12, pero cuando estamos en 500 kV esto se duplica y se ve chico, pero las distancias son bastante más grandes. Además, por la potencia que transmite, esta es una línea que tiene una capacidad de unos 1700 megawatts por circuito. En vez de llevar un solo conductor, lleva 4. Lleva un haz de conductores y además van separados por un espaciador. Que también, ese espaciador es chiquitito, pero son de 40 centímetros más o menos. Y es pesado, o sea, no es carito malo. Por tanto, aquí hay infraestructura, la línea de transmisión, que está diseñada para permanecer de por vida. O sea, el constructor no hace una línea y la retira. ¿Cómo hacen las transposiciones en ese tipo de configuración con ese tipo de torres? Hay unas torres especiales donde se hace los cambios de fase de un lado al otro, de manera que en el trayecto, esta línea tiene alrededor de 250 kilómetros, más o menos un tercio de la línea se vayan cambiando. Que la posición de los conductores se vaya rotando entre sí, de manera que en los 250 kilómetros finalmente se tenga esa simetría eléctrica, que es un tema ya un poquito más avanzado, pero es normativo, o sea, cualquier línea necesita transposición, porque si no puede producir un desequilibrio en alguna fase. Bueno, esto también últimamente, me acuerdo hace años cuando partí haciendo clases, no había georreferenciación, hoy día todos tenemos georreferenciación. Tienen Google Maps, donde tiene los mapas KMS que de repente estuvieron accesibles, después se sacaron por seguridad, pero todo está georreferenciado. Los que hacen proyectos normalmente buscan, dependiendo de dónde está la ubicación de su proyecto, la zona más conveniente para ubicarlo. Y también en Chile tenemos el código de colores: azul es 500 kV, verde 220 kV, los naranjos son 110, los amarillos son 66, y así se pueden ir ubicando. Ahora, las líneas tienen que llegar a algún lado, parten de un lado y llegan a otro, y esos puntos donde parten y llegan son las subestaciones. Las subestaciones también requieren un terreno donde construirlas. En subestaciones tenemos varias acá en Santiago, dentro en Alonso Córdoba mismo, hay alguna ahí en Cuarto Centenario, ¿cierto? Una subestación de distribución, Electra. En Cerro Navia tenemos una gran subestación también de Transelec. Son terrenos que también están cercados por razones de seguridad, aun cuando igual hay canchas, pero cerradas. El patio donde están los equipamientos eléctricos están cerrados, de manera de que si hay un niño jugando en la cancha no vaya a entrar al patio de alta tensión. Tiene un edificio de comando donde están todos los elementos de control, protección, medida. Tiene algo que se llama barras, que son estas. Y a las barras, que parece un tendedero de ropa, ¿cierto?, se le conecta lo que se llama paños, y que no son de género, sino que es una distribución de equipamiento que permite sacar o conectar una línea de transmisión o conectar un transformador. Y otro elemento importante que hay son los transformadores de poder. Los transformadores de poder te transforman un nivel de tensión en otro. Como la mayoría son ingenieros eléctricos, ya conocen los transformadores, pero para los que no son ingenieros eléctricos, un transformador, ¿cierto?, es básicamente, si alguna vez también de chico no desarmaron un transformador,
es un núcleo de fierro, y no es fierro sólido, o sea, son láminas de fierro, es fierro laminado. La ventaja del fierro es que permite la transmisión de los campos magnéticos en forma muy concentrada y que lleva unas bobinas enrolladas en un lado y en el otro. Aquí entra tensión alterna, B1, y acá sale B2. Y la relación es que B1 a N1 es B2 a N2. O sea, si en este lado tiene la mitad de las vueltas el enrollado, la tensión que entra acá, si es 220 kV, acá sale 110. O si entra 110, allá sale 220. Es totalmente reversible. Es la máquina más hermosa del mundo. El mundo que tenemos gracias a eso. Como lo conoces, es gracias a las turbinas. de Nikola Tesla. Las turbinas son más. Bueno, y gracias a esto, ¿cierto? Tesla, como Westinghouse, cuando desarrollan el transformador, eso mata la tecnología de transmisión en corriente continua que tenía Edison. Esto permitió que en los puntos de generación se llevara la tensión de los 13,8 kV a 220 o a 500 kV, se transmitiera a distancias y después en el lado de llegada en las ciudades se baje de los 500 o 220 kV a los 12, 13,8 para la distribución. O sea, gracias a eso y en todo el mundo es la tecnología más utilizada. Con excepción de lo que vamos a ver al final de por qué hay ciertos casos en que la corriente continua le gana a la corriente alterna. Ir a buscar la energía que está lejos de los centros urbanos, entonces te permite ir a buscar la energía lejos, a la cordillera, a cualquier lugar, el agua, digámoslo así, que está lejos, ir a buscarla allá y llevar esa energía a los centros de consumo. Eso lo permite ese. Y la transmisión tiene que ser en alto voltaje, me imagino, por el tema de área de los cables, ¿no? Exactamente. Las pérdidas. Las pérdidas. Claro, porque la potencia que se transmite es el producto de la tensión por la corriente. Entonces, si vas a transmitir y tú subes la tensión, baja la corriente. Para la misma potencia. Eso es mecánico. Usar un cable y justamente los mejores niveles de Gracias. transmisión. Bueno, y tiene otro elemento especial que son bancos de condensadores y reactores que estos sirven más para hacer el ajuste de los niveles de tensión, la regulación de tensión, o sea, estas tensiones luego de llegar a muchas distancias, justamente por el tema de las pérdidas, la tensión va a llegar a una tensión más baja y ahí los bancos de condensadores permiten compensar esa potencia reactiva, se llama, que se pierde a lo largo de la distancia. Y los reactores hacen lo contrario. Niveles de tensión muy altos, por ejemplo 500 kV, cuando las líneas están descargadas, se transforman en líneas muy capacitivas. Entonces, si no está muy cargada, los niveles de tensión serían muy altos. Y los reactores permiten acotarlos y dejarlos en los niveles también. Entonces, estos son más elementos que están en sus estaciones para la calidad del suministro. Ya que le gustaban los transformadores, aquí hay algunas fotografías. Pan de azúcar, transformador de 220 a 110 kV, de la subestación Pan de Azúcar, 75 MVA. Acá en Itahue, un banco de autotransformadores monofásicos, 220 a 154 kV, 300 MVA. Imagínense, si acá en Itahue se hubieran puesto transformadores de 300 MVA, este de 75, y por tamaño, espacio, deben ser unas 50 toneladas más o menos, si fuera 4 veces más, sería 4 veces más grande. Entonces el transporte para ponerlo acá, o si llegara a fallar ese elemento, Se va todo. inmediatamente, bueno, tendrías que tener otro igual al lado. La ventaja de usar un banco monofásico es que tiene las 3 unidades Separada. más una de Más reserva. una de reserva. Entonces, si te falla cualquiera de estas, Porque la de reserva la correcta. está alambrado detrás de manera de hacer los cambios. Hay casos que lo tienen automático, en otros demoran algunas horas sin hacer el cambio de maniobra,
y sistema de control y activan la unidad de reserva y con eso. Un transformador por fase. La diferencia entre un transformador y un autotransformador no es que el autotransformador tenga ruedas, sino que un transformador, las dos bobinas están aisladas en un transformador. Y en un autotransformador, la diferencia es que es una sola bobina y por el otro lado se saca un punto medio. Esa es la diferencia entre un transformador y un autotransformador. Y hay tensiones como por ejemplo 220-154 o 500-220 también, en que esta tecnología es más económico construir el transformador de esta forma que de esta. Siempre es un tema de balance económico. Y eso no depende del propietario. O sea, una empresa transmisora no va, no, me gusta más esto que esto. Si lo manda a hacer así, le puede costar el triple comparado con algo que ya existe, está diseñado, porque eso ya está en el nivel tecnológico. También, aunque la foto está un poco antigua, porque hoy día Altojahuel ha cambiado bastante, pero aquí tenemos una imagen de lo que era Altojahuel hace algunos años, con sus patios de 500 kilovolts, 154 kilovolts, 110 kilovolts que sale hacia Sausal y 220 kilovolts que conecta con la subestación de Enel Distribución que está al otro lado del camino. Altojahuel es la más grande de todas las subestaciones, ¿no? En Chile. Charrúa es más grande que Altojahuel ahora, pero por poco. O sea, a nivel de tensión. Bueno, y aquí están los bancos de autotransformadores. Ahí están los ubicados. Y los de 154, 220 154 están ahí. Y ahí tienen las distintas barras y los paños. Bueno, cada paño, un paño, acá está en la siguiente lámina, la subestación tiene barras, que es como la zapatilla. En la zapatilla se pueden conectar distintos enchufes. El enchufe es el equivalente al paño. La diferencia es que en una subestación, para conectarse a una de las barras, por ejemplo, esta subestación tiene dos barras principales y una barra de transferencia, necesitas un interruptor, que es lo más importante en la subestación, y desconectadores, para tener la flexibilidad de conexión a una barra, si cierra este desconectador, o a la otra barra si cierra el otro desconectador, o eventualmente usar la barra de transferencia también, que se utiliza para cuando va a hacer mantenimiento a un interruptor, tiene esa barra de transferencia para transferir el interruptor al otro. Pero las barras y los paños son los elementos que constituyen la subestación y que tecnológicamente permiten la conexión, por ejemplo, de esta línea, viene la línea de transmisión, desde la zona sur, por ejemplo, hay unos pararrayos, en caso de que haya un rayo, primero que salta la chispa, elementos de medida, transformadores de corriente, que miden la corriente que llega, miden la tensión que llega, transformadores de potencial, llega a este punto, y ahora depende de qué desconectadores tenga cerrado. Normalmente este va a estar abierto porque la barra de transferencia no se ocupa en condiciones normales, y si este está conectado a la barra 1, este desconectador va a estar cerrado, y este interruptor permite conectar la línea directo a esa barra. El desconectador ahí en ese esquema de vuelta a tierra, el CJ323, digámoslo así, vendría a aterrizar la línea, ¿verdad? O a aterrizar el paño. En este caso, claro, si le va a hacer mantención al interruptor, la tienes justamente para eso, para que cuando lo tengas abierto pones, ahora lo abres y ahora pones el cuchillo de puesta a tierra para que esto quede a tensión cero, para que nadie se le vaya a ocurrir cerrar esto y energizar el lugar donde se está trabajando. ¿Aterriza hacia el lado tierra? O sea, hacia el lado línea entonces. No, hacia el lado paño. Lado paño. Lo importante es proteger la integridad de las personas que están trabajando. Es para trabajar entre tierra, ¿no? Para trabajar. Tú puedes aterrizar tanto la línea o el paño. Eso es un tema ya de criterio de diseño. Pero puedes aterrizar cualquiera de las dos cosas. Ya. El elemento más importante es el interruptor. Acá, siempre. Lo que primero se va a abrir y va a haber un botón de apertura es el interruptor. No va a abrir nunca el desconectador. No.
Si no, hagan la prueba cuando sacan el enchufe, salta una chispa en 220 kilovolts y con un kiloampere, abrí el desconectador, las chispas y se te quemó en la punta del desconectador. En cambio, el interruptor, aprieta el botón, pum, desconexión automática, porque esto normalmente tiene gas SF6, que es el que más se ocupa hoy día, y después hace la apertura o la maniobra con el desconectador. Hay distintos esquemas de barra. Lo más sencillo es una barra simple, 2 paños de llegada, 1 de salida, pero si quieres hacerle mantención o hay cualquier cambio que quieres hacer en la barra, tienes que desconectar los tres paños. O sea, si llega una línea y sale, tienes que desconectar todo. Esto, sobre todo en la minería, si alguno de ustedes trabaja en minería, es bien importante cuando se están haciendo maniobras, mantenciones, alguien se quiere conectar, viene un fotovoltaico y le pide permiso al propietario y quiere hacer la interrupción. Eso es poco flexible. Entonces ahí ya se requieren esquemas más flexibles. Por ejemplo, una barra seccionada o una doble barra, que es más flexible todavía. Por supuesto, los costos van subiendo. A medida que colocan más equipamiento van subiendo, pero te da más flexibilidad tener una doble barra que tener una barra simple seccionada. O agregarle la barra de transferencia. Y como mencioné, la barra de transferencia lo que permite es que en caso que tengas que hacer mantenimiento a un interruptor, ese interruptor lo puedes sacar de servicio gracias a que activa la barra de transferencia y sustituyes ese interruptor por el interruptor que está en transferencia. Entonces, durante el tiempo que le hiciste la mantención al interruptor, con por supuesto su cuchillo de puesta a tierra puesto, la protección de la línea estaba dada a través de ese interruptor, del interruptor de la barra de transferencia. Profesor, en el esquema doble barra y barra simple y barra de transferencia, la diferencia serían los desconectadores acopladores, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo igual puedo ocupar en el doble barra, puedo ocupar como una barra principal y la otra de transferencia. Igual. Pero Sí. sin desconectadores acopladores. Claro. Ya. Ahí también el criterio de diseño de para qué lo quiero usar es bien importante. Si es una barra del sistema nacional, probablemente el decreto te va a acotar qué es lo que haya que hacer. Pero si es una barra, por ejemplo, de una el patio de tu planta solar fotovoltaica, 100, 200, 300 megawatts, el diseño ahí corresponde al propietario. Entonces él voy a conectar en el futuro más paneles. Entonces la dejo preparada para ampliar y no desconectar. Por ejemplo, si una planta solar fotovoltaica, ya acá tengo paneles, un grupo de paneles 1, un grupo de paneles 2, pero si después pensé que voy a tener un grupo de paneles 4 y 5 y coloqué una barra simple, o sea, tienes que desconectar todo durante el tiempo en que vas a hacer la conexión. En cambio, estos esquemas son pensados más en crecimiento. Y hay otras soluciones más exóticas como la barra anillo. Hay barra anillo, por ejemplo, en Itagüe, la central Cantillar tiene barra anillo también. Y el esquema que es bastante modular en términos constructivos y de crecimiento es el esquema de interruptor y medio, que se ha utilizado en los últimos 5 o 10 años, ya se está utilizando bastante, en otros países estándar, pero eso al ser estándar significa que la industria, los sistemas de control, protección, tienen también esa misma estandarización, entonces reduce costos. Y el esquema interruptor y medio se llama interruptor y medio porque para las 2 barras tiene 3 interruptores, o sea, para cada línea que llega tiene un interruptor que le permite conectar a una barra y está usando el otro medio interruptor para a través de este interruptor estar conectado a la otra barra. Por eso se llama 3 interruptores para 2 líneas e interruptor y medio. ¿Se usa más esa tecnología por el tema de Sí. No hay flexibilidad operacional, tiene varias. El tema de las fallas. Es más caro. Es más caro. Queremos gastar más plata. Ahora a nivel operacional es lo más potente. Ya. Respecto a los sistemas de protección, solamente voy a comentar los aspectos principales porque acá hemos visto, ¿cierto? Mencioné los interruptores, mencioné los esquemas con que se configuran las distintas conexiones. Pero el punto principal que hay detrás es que hay un interruptor. Igual en nuestros hogares, ¿cierto? Tenemos los termomagnéticos que están ahí en la cajita. Esos termomagnéticos son el equivalente a los interruptores. O sea, aparte de
prender las luces, como se dice. En caso de que un niño coloque los dedos en el enchufe o un artefacto tenga alguna falla, el interruptor inmediatamente detecta si la corriente sube mucho o es una corriente anormal que tiene, por ejemplo, en el caso de la protección diferencial, entre lo que sale y lo que llega hay una diferencia porque alguien metió el dedo en el enchufe, inmediatamente actúa el interruptor y actúa en forma casi instantánea porque no siempre hay un pequeño desfase de milisegundos en la actuación. Entonces, los sistemas de protección tienen 5 conceptos que son los que permiten también su diseño. Primero, tienen que ser confiables, o sea, las protecciones están diseñadas para detectar fallas y condiciones anormales del sistema eléctrico. O sea, en condiciones normales o algo que sea transitorio, él no debería actuar. Si hay una perturbación, ¿tengo que actuar o no tengo que actuar? O sea, tiene que discriminar. Si la corriente subió 5 veces, eso es anormal. Pero si subió 5 veces durante, no sé, 5 milisegundos, a lo mejor fue un pic porque algo pasó, una perturbación. Entonces, tiene que interpretar cuándo actuar y cuándo no. Tiene que ser selectiva, o sea, detectar y desconectar solamente los elementos fallados. Las subestaciones, por ejemplo, Alto Hawái, Cerro Navia, si detecta de repente una condición anormal en una barra, saca de servicio la barra. No aprieta un botón de pánico y saca de servicio la subestación completa. Tiene que ser bien quirúrgica su actuación. Eso es selectividad. Segura, también, no tiene que malinterpretar las corrientes o tensiones como condiciones de falla. Condiciones transitorias muchas veces, sobre todo en líneas largas, la partida de un motor, se ve como un tremendo pic de corriente o la conexión de un transformador, una corriente de inrush que se llama, un pic de corriente muy rápido, pero fue rápido y después ya no está. Entonces eso no es una condición de falla. Esa condición tiene que discriminar en términos de las medidas, corriente y tensión. Y rapidez, operar tan rápido como sea posible para minimizar la duración de la falla, aislar la zona que podría explotar o podría matar a una persona si es que no actúa con la suficiente rapidez. Y como siempre, después de sus 4 elementos, buscar la solución más económica posible. Ahí hay algunos casos de sistema de protección, ¿cierto? Esto ya ahora para los que no son ingenieros eléctricos no son unas rayas con unos cuadrados, no, esta es una línea de transmisión con sus paños y esto es una subestación, ¿ya? Para que vamos interpretando estas rayas. Y acá tenemos una línea de transmisión con sus 2 paños y esta línea está protegida con esos interruptores. Si hay una falla acá, tienen que actuar esos 2 interruptores, aislar inmediatamente estas zonas de... Lo mismo para la barra. Si hay una falla en la barra, estos 3 interruptores son los responsables. Pero también se utiliza el respaldo, o sea, traslado de zonas de protección. Algunos elementos, algunos conceptos, hay protecciones principales y de respaldo, por supuesto, por si la protección principal no actúa. Por ejemplo, si hay una falla acá y alguno de estos interruptores no actuó debidamente, salen en su auxilio los elementos que están a continuación para salvar la situación. Cosas que en la vida real ocurren, pero no deberían ocurrir. También acá hay una lista de los tipos de protecciones que se utilizan, tanto principales como de respaldo, en la experiencia de los transmisores. Y ahora, cuando esto lo empezamos a armar, ya como conjuntos de líneas, conjuntos de subestaciones, esto lo transformamos en un sistema. Y hay 3 conceptos que están en la legislación que son últimamente muy importantes que ustedes lo entiendan bien para manejar bien los lenguajes. Sobre todo a veces cuando uno escribe un informe, mira, la falla se produjo por un problema de suficiencia, o por un problema de seguridad, un problema de calidad, porque no van a pasar gato por liebre si se lo mandan a la SEC o si se lo mandan a la Comisión Nacional de Energía. Mira, tuvimos un problema de calidad de servicio relacionado con, pero no tenía la capacidad suficiente o por problema de seguridad. Entonces, estos 3 atributos son la confiabilidad, tiene suficiencia, seguridad y calidad. Y para explicarlo a través de un ejemplo siempre es más sencillo. La definición de la suficiencia
es la primera, la más básica, es el atributo de un sistema cuyas instalaciones son adecuadas para el abastecimiento de la demanda. O sea, Sea suficiente. tenemos, o sea, si la demanda es 100 megawatts, el transformador tiene que tener capacidad para abastecer los 100 megawatts. La línea de transmisión y el generador depende. Si es un generador píxel, lo ideal sería que el resto del sistema le provisione la demanda, o sea que la línea tenga más de 100 megawatts de capacidad. Si fuera a lo mejor un montón de centrales eólicas, solares, en que se asegura de que por lo menos tiene una potencia mínima disponible todo el tiempo, a lo mejor puede hacer la línea un poco más chica. Pero si es una central de emergencia, mejor tener la línea con la capacidad suficiente y no depender del conjunto generación material. Pero en la definición, para abastecer la demanda necesita la capacidad de transmisión más la capacidad de generación para abastecer. Ahora, si hay una falla en la línea, por ejemplo, si cosas que ocurren en la realidad, pasa un tractor justo bajo la línea, lleva una parte metálica levantada y se produce una falla en la línea, las protecciones de la línea van a aislar la línea en ese sector. Y los consumidores se van a dar cuenta de que algo pasó, hasta que no se reponga, hasta que le pase el susto al chofer de la grúa y diga, chuta, me dejé la escoba. Por lo tanto, esa línea tiene suficiencia, pero no tiene seguridad de servicio. Y la seguridad de servicio se le agrega tener otro circuito. Y ahí es donde viene agregar líneas de doble circuito. Porque si tenemos dos circuitos, tenemos suficiencia, pero además le agregamos el elemento de seguridad de servicio. Y la seguridad de servicio está definida como la capacidad de respuesta del sistema, o parte de él, para soportar contingencias, o sea, fallas, y minimizar pérdida de consumos, ya sea a través de respaldos. La línea extra te provee un respaldo, el transformador extra te provee un respaldo, o de servicios complementarios, que fue lo que ustedes mismos, cuando conversamos de la reserva del sistema de generación, esos son los servicios complementarios. O sea, puede haber reservas también, pero eso a nivel de generación. De que si hay una falla en una central generadora, otra provee el servicio de reserva de giro, la regulación de frecuencia está ligada con eso, y eso está detrás, dentro del sistema. No corresponde a la transmisión, y en términos de infraestructura de transmisión, los dobles circuitos son los que proveen seguridad de servicio, siempre y cuando estén operados con criterio N-1. O sea, si acá tenemos los mismos 100 megawatts y dijimos, para los 100 megawatts pongámosle 50 y 50 a cada circuito, ahí no tenemos seguridad de servicio. Pero si tenemos los mismos 100 y 100, si falla un circuito, el otro circuito es capaz de llevar la misma demanda. Lo mismo con los transformadores. Son iguales. Profesor, Tienen que tener la misma potencia. relacionado con el mismo punto del urbano. Entonces, entiendo el tema de que la reserva de giro está para el tema de la generadora. En el caso de los almacenamientos de energía, entonces, ¿no es aplicable a la línea de transmisión? Sí, pero no la misma batería. Porque baterías, tú tienes baterías que te pueden dar respuesta en 15 minutos, en 1 hora, en 2 horas, en 3 o 4 horas. Si tienes baterías en ese rango de horas, las tiene ahí más como energía acumulada y la puede usar para arbitraje de peso. Si tiene una batería de 1 hora, pues también la podría ocupar para reserva y generación, para control de frecuencia, porque la tendría disponible. Pero también podría decir lo siguiente: oye, en vez de tener un circuito extra acá, ¿por qué no pongo unas baterías? O sea, tengo una línea de 50 y 50, pero pongo 50 megawatts en baterías. Y ahí tengo la reserva a través de la batería para dar el respaldo. Sí, pero ahí a lo que quiero llegar es que eso sería generación. No, estaríamos en pero transmisión. no, en transmisión, porque dije que las líneas son 50-50 y pones batería, 50 megawatts de batería, para suplir la falla de una línea. O sea, si te falla una línea, traes 50 acá, pero activa inmediatamente las baterías para que la demanda de 100 megawatts sea abastecida. Los 50 de la batería y los 50 de la línea. Entonces ahí está usando las baterías de transmisión como infraestructura de transmisión. Pero bajo su estado como de bajada.
En el lado de bajada, sí. Esto se puede hacer. ¿Alguien trabaja en SAISA? ¿No? Bueno, ustedes acaban de presentar un proyecto de baterías, ¿cierto? Para abastecer demanda por una duración que no es tan corta, no es imperial. ¿Sí? Ese es un caso. Por artículo 102. Y eso es el caso de que falle una de las... Exactamente. Entonces ahí lo estaba usando. Lo mismo, hoy día hay en una discrepancia en el panel de expertos, como parte del plan de expansión de transmisión, un proyecto que la Comisión Nacional de Energía propuso al sistema de 500 kV, o sea, la columna vertebral del sistema, desde Parinas hasta Lo Aguirre, son casi 500 kilómetros más o menos de distancia. Las transferencias máximas son del orden de los 1700 megawatts. La Comisión lo que propuso es no trabajar con N-1, o sea, aumentar 500 megawatts la transmisión a través de los dos circuitos, pero en caso de que falle un circuito, los 500 megawatts son provistos por una batería desconectada, o sea, descargada en el lado Parinas, y una batería cargada en el lado de Lo Aguirre, acá en Santiago. Y que tiene que entrar, pero automáticamente. Si sale esto, tiene que entrar automáticamente los 500 megawatts acá y empezar a cargarse con el excedente de energía renovable del norte, los 500 megawatts allá. Y eso en un tiempo récord. Vean la discrepancia número 7-2022, pero eso ya va a ser materia del segundo curso. O sea, discrepancia... La 7-2022. Discrepancia número 7-2022, en el panel de expertos está la discrepancia que puso ACENOR al proyecto de la Comisión Nacional de Energía. Entonces, las baterías sí están empezando a aparecer en transmisión. En Alemania, los proyectos Grid Boosters, que son similares a lo que mencioné, la diferencia es que Alemania estudia los proyectos primero, se demoraron 4 o 5 años los estudios técnicos para determinar si ese nivel adicional de transmisión era seguro o no, y después pasó al proceso de en el caso alemán, no licitación, pero acuerdo del transmisor con el regulador de cómo le iban a pagar ese proyecto. Son proyectos pilotos, todos, y no son de 500 megawatts, son chiquititos, de 100 y 200 megawatts. En cambio, en el caso nuestro, la Comisión planteó este proyecto sin estudio, y que es uno de los elementos que está en discrepancia. Y el tercer elemento de la confiabilidad es la calidad del servicio. Y la calidad del servicio es el atributo que está determinado por 3 aspectos, que son la calidad del producto, la calidad del suministro y la calidad del servicio comercial. Y ahora ya estamos hablando del producto. ¿Cuál es el producto? Energía y La potencia. electricidad. La electricidad tiene una magnitud, o sea, en nuestros hogares 220 volts más o menos 7,5%. Ese es un estándar. Sobre todo los que se han cambiado a algún departamento, de repente al principio cuando nos llega toda la gente, detecta que se le empezaron a quemar las ampolletas, porque normalmente tiene 220 volts más de 7,5%. Hay que reclamar. Y a nivel de la PARRA también, la norma técnica de calidad y seguridad del servicio tiene los rangos de variación, 3%, 5%, en una banda. Eso es para la magnitud de la extensión. Para la frecuencia también, los 50 Hz tiene una banda que también está determinada en la norma técnica y es la base sobre la cual se hace la regulación de frecuencia. Las reservas se calculan de manera de que siempre la frecuencia esté en esa banda o que exista unidades generadoras preparadas para mantener la frecuencia en esa banda. Y eso es función del coordinador. Y lo otro es la contaminación de la tensión, y sobre todo los que están en el lado más del consumo. Minería, por ejemplo, saben que esto es un elemento fundamental. Pues. Contaminación armónica, flickers y otros fenómenos también le pueden echar a perder el producto demanda, o sea, ya no van a tener la calidad del producto que necesitan para su producción económica. Después viene la calidad de suministro, y eso tiene que ver ahora con la cantidad de fallas. Porque en la casa de repente cuando nos cortaron la electricidad, empezamos a ver, pasó 1 hora, pasó 2 horas. Bueno, hay limitaciones, hay que ver la legislación, por supuesto, cuál es la frecuencia de fallas, la profundidad que tiene la falla, o sea, qué porcentaje de la demanda no fue abastecida,
y cuánto duran las interrupciones. Todo eso está normado y hay multa. La SEC, ¿alguien trabaja en la SEC? No. La SEC se encarga y tiene todo esto establecido para los distintos niveles de generación, de transmisión y de distribución y consumo. Y el último ya corresponde a las empresas distribuidoras. Los plazos para restablecer el servicio, la información al cliente, la puntualidad en la entrega de la boleta y los nuevos suministros. Profesor, hay literatura que separa la alta tensión de la extrema alta tensión. En el caso chileno hay magnitudes distintas en la banda de tolerancia de tensión en estos casos. Por ejemplo, en 500, Sí, 3%. 3%. ¿Y cambian 220 o en 110? En 220 cambia a 5 y en 110, 6, casi 6, sí. Sí, pero es un rango leve. Y a medida de más tensión, la banda se va haciendo más chica. No sé, chica que tiene para 1000 kb. Para el proyecto en continua no está definido, me imagino. No explícito, no. Parte de los pliegos debería indicar, aun cuando al ser un sistema aislado, o sea, nadie va a pedir conexión por acceso abierto a la barra de corriente continua. Por lo tanto, ahí queda más en el rango de diseño los niveles de tensión que van a tener, porque las líneas de continua para ciertas condiciones se pueden operar con tensión reducida, o sea, tiene varios otros elementos de flexibilidad, y eso mejor no normarlos. Para permitir la una flexibilidad. anécdota para Hydro Aysén, porque me tocó trabajar en el diseño del sistema HVDC de Hydro Aysén. Pero imagínense, la línea de Hydro Aysén era de continuo, llegaba a la zona de Cochrane, donde estaba la subestación conversora, y de ahí tenía un sistema propio, o sea, no estaba conectado al sistema de la zona de Cochrane, porque imagínense, eran 2.700 megawatts y el sistema local debe haber tenido a lo más un megawatt, entonces no iba a estar conectado. Pero fue la discusión en la barra de corriente alterna. ¿Por qué? Porque si había un rechazo de carga, o sea, en algún momento una apertura de la línea, la variación de tensión que iba a haber en esa barra y la variación de frecuencia iba a ser superada. O sea, sobre todo la frecuencia se iba a salir de rango por la aceleración. O sea, iban a estar 2.700 megawatts, pierde la línea y se acelera todo. Entonces, la frecuencia de esa zona tenía que estar sujeta a la normativa si no iba a estar conectada al sistema local. Claro. La respuesta era no, pero igual había que hacer una consulta legal. Pero bueno, eso ya es historia porque el proyecto no se hizo. Y acá en continuo sí, ese elemento sí, el propietario va a tener que, alguien está en Yayiqui o en Terraselecta. No, ya. Sí va a tener que pasar por eso, que no se va a arriesgar a que entra en operación y la SEC le dice, oye, pero ¿y dónde pedís permiso? Claro. De hecho, en el coordinador nosotros tuvimos que justificar y pedir cambio, porque cuando la CNE saca las normativas de tensión, la misma CNE había sacado la definición de 600 kV en su decreto, en el 231, pero saca los pliegos técnicos donde decía que los niveles de tensión en corriente continua eran los mismos de corriente alterna. Entonces estaba dejando ella misma fuera los 600 kV continuos. Entonces en el coordinador hicimos un estudio y se lo mandamos a la SEC diciéndole, oye, pero si este nivel 600 kV es estándar, lo usa Brasil, lo usa China, entonces pedir permiso elegantemente con todo el respaldo técnico de que fuera autorizado. Lo mismo que va a pasar ahora en la operación, de que esos detalles legalmente no se pueden pasar. Aun cuando sea obvio que no, pero hay que tener el respaldo correspondiente. Pues para avanzar, ahora ya, ¿cierto? En esta cajita empaquetamos todas las líneas o estaciones, lo transformamos en un sistema eléctrico y ahora entramos al campo de operarlo en forma económica. Y esto ya es un problema de investigación de operaciones, ¿cierto? De resolver el problema de cómo usar la generación más económica, que fue lo que vimos al principio en el sistema, para abastecer la demanda. Entonces, transformas el problema de redes en un problema de operación económica. En general, si no tienen ninguna restricción de transmisión, la generación puede operar en su rango completo, hasta el máximo. Pero si tiene alguna restricción, líneas largas,
algunos límites por estabilidad de tensión, estabilidad transitoria, esta área se te acota. Entonces, el abastecimiento económico de la demanda, que es una curva que hay que trazar acá, se realiza con la generación más económica entre todas las disponibles, pero solamente dentro de esta área. Entonces, acá lo importante es que la operación económica la tienes que siempre hacer bajo un nivel preestablecido de seguridad de servicio. O sea, el criterio N-1 se aplica antes. O sea, yo hago la operación económica considerando que esto se va a operar con N-1 o en Europa con N-2, aunque no lo crean, N-2. Y en la expansión del sistema lo mismo. Hay que considerar ex ante los criterios de confiabilidad. Cuando proyecta el crecimiento de la demanda y todo, necesita que tenga ese nivel predefinido. Y bueno, esto lo voy a saltar para más tecnología para los que no son ingenieros eléctricos, cómo se calculan las potencias, activa, reactiva, aparente, los modelos y el cálculo de las pérdidas de transmisión, para llegar a un ejemplo para graficar lo que es la operación económica considerando la transmisión. Entonces tenemos 4 unidades de generación, tenemos 2 líneas de transmisión y tenemos 3 subestaciones, ¿cierto? Entonces ya no son rayas, no. Subestación 1, subestación 2, subestación 3, línea de transmisión entre 1 y 2, 2 y 3 y 3 de 2. Datos. Vamos a abastecer 3 niveles de demanda, 100%, o sea, la demanda máxima, 100 megawatts acá, 400 megawatts acá y 100 megawatts acá. O sea, un total de 600 megawatts distribuidos 100, 400 y 100. Una demanda media, 75%, y una demanda mínima, 50%. Cualquier similitud con la realidad.